מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין. Eso con ustedes y por supuesto desde ya habíamos quedado de que íbamos a iniciar la explicación de quiénes son los creyentes que conocemos tradicionalmente como los creyentes de Gálata o de Galacia. Vamos a estudiar para ello, a leer y a ver la base escritural. Allí está en la escritura, Kefa Alex, o Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Y ahí lo tenemos en pantalla. Dice Kefa, el gran emisario Kefa, una de las 3 columnas de la asamblea de Jerusalén, un emisario de Yeshua HaMashiach. Escuchen, el pueblo escogido de Yahweh, quien tiene como expatriado en Galup, en el Ponto, en Galup Yab, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim el Padre y separados por el Rúa por obedecer a Yeshua HaMashiach y rociados, dice, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim el Padre y separados por el Rúa para obedecer a Yeshua HaMashiach y rociados con su sangre, misericordia y shalom sean de ustedes en medida completa. Ahí está el pasaje. Usted puede ver que allí el gran emisario Kefa cita quiénes son estos creyentes a quien Shaul posteriormente les dirige este epístola. Los de Galup y Yab. Ahora vamos a ver de inmediato, por razones de tiempo, ¿qué significa Galup Yab? ¿Quiénes son? Vamos primero a la definición de los términos. Y esto es importante a los hermanos en Yeshua. Usted antes de emitir, y eso es una recomendación humilde desde aquí, antes de emitir un comentario, llámese exegético, interpretativo de Galacia, de Gálatas, de Galup Yab, yo le invito a que usted conozca estos parámetros. Vean lo que significa y pido al equipo de producción esta lámina. Importante, miren, la palabra Galup Yab o Galacia significa exiliados, deportados o expatriados de Yahweh. Esto le da la gran importancia de lo que decíamos, lo referente a los hijos de Efraín, las tribus dispersas. Y por supuesto ellos son parte de los Meloch HaGoyim, es decir, la plenitud de los gentiles, los descendientes de Efraín, como lo hemos demostrado aquí y lo dice el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 49, eso lo hemos citado una y otra vez y queremos darle fuerza porque está ahí en la escritura. Ese es lo que significa Galup Yab, expatriado, exiliado de Yahweh. Y está referido a los Goyim. Y es importante lo que yo voy a acotar aquí y que los hermanos en Yeshua por favor lo tengan bien presente. Galup o Galacia, ese término significa gentiles israelitas que son de los Meloch HaGoyim. Escuchen, gentiles israelitas de las 10 tribus de Israel. Eso usted debe tenerlo presente. Galacia viene de la palabra Galup, y ya lo dije, significa los exiliados, los deportados de la casa de Israel. Parte de ese grupo que en el año 721 antes de Yeshua, los asirios se llevaron cautivos y que nunca más regresaron a su tierra y que siguen hoy dispersos en el mundo. Pero que con este proceso de restauración estamos regresando a nuestras raíces para luego reunirnos en el reinado de Yeshua en Jerusalén. De manera que hoy en este mundo moderno, en la actualidad, Galup Yab se conoce como la moderna Turquía. Lo que hoy es Turquía era lo que correspondía a aquella parte terrestre que Kefa llama Galup Yab. De manera que, en conclusión, ellos son el Efraín gentilizado, y usted esa base la hemos dicho aquí, usted la puede revisar en el profeta Oseas 7, versículo 8, que fue disperso, se mezcló entre la gente, una torta medio horneada, ahí está el pasaje. Así es que dicho esto, repetimos, insistimos, esa base escritural usted la puede revisar en Bereshit capítulo 48. Desde el 14 al 17, la bendición primogenitural que soltó nuestro padre Jacob sobre el hijo menor de Yosef, que fue Efraín y no Manasés. Ahí está la base escritural, esto lo hemos abordado aquí en reiteradas oportunidades. De manera que concluimos lo que hemos dicho una y otra vez: no hay nadie en la tierra, no hay un ser humano en la faz de la tierra que no tenga descendencia
del hijo de Efraín, el hijo de Yosef, el hijo menor de Yosef, que pasó a ser el primogénito también para Jacob. Bien, continuamos pues, ya sabemos quiénes son, ya entonces tenemos que ir a pensar a qué audiencia le escribió Shaul, y eso es importante entenderlo. Entonces, ¿quién les escribe? Sería la otra pregunta que nos asiste a responder en este aspecto para el estudio y aborde de esta epístola. Y precisamente en el mismo capítulo 1 de Galub ya está quién es quien escribe. Ahí usted mismo lo ve, ahí dice Shaul, un emisario también de todos los hermanos que están conmigo, reciban, y ahí está en pantalla, vean, reciban mi comisión por medio de Yeshua HaMashiach y de Elohim el Padre, quien lo levantó de los muertos, y no de los seres humanos o por mediación humana, sino fue por el poder, obviamente, que se suscitó allí a la asamblea mesiánica en Galub ya. De manera que ahí está expreso, bien claro, que fue Shaul quien escribió la epístola. Él es el responsable como autor inspirado por el Ruach HaKodesh. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿por qué Shaul? Esa pregunta sería interesante. Nosotros sabemos quién fue Shaul. Fue uno de los últimos, después de los 12, a quien Yeshua se le aparece, y su conversión está bien definida en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y luego en el capítulo 22, 23, 24, él se encarga de defenderla ante todas las acusaciones que tuvo por los integrantes del Imperio de Roma y parte de algunos de los sectores religiosos de la época. Shaul, el gran emisario Shaul, que nosotros bien sabemos de su formación y de su escuela. Y esto es importante lo que voy a acotar aquí. Tenemos que saber dos apéndices bien interesantes de este gran emisario. Número uno, ¿por qué él? Porque fue el Padre quien lo escogió. A él, conjuntamente con el resto del equipo, que más o menos fueron unos 52 colaboradores que tuvo a lo largo y ancho de tal vez 33 a 36 años de función como emisario para las poblaciones gentiles, los hijos de Efraín. De manera que ese pasaje yo lo tengo por aquí bien reseñado, la base escritural, de donde dice la escritura, él mismo lo reseña en el libro de los Hechos, en el capítulo, y yo quiero que los hermanos en Yeshua lo tengan presente, Hechos capítulo 13, versículo 46 y 47. Escuchen que lo dice textualmente. Shaul hace hincapié de que Yahweh le ordenó, el Padre Eterno, el Elohim de Israel, le ordenó la comisión de ir a todos los gentiles, a los hijos de Efraín. Capítulo 13, versículo 46 de los Hechos, dice: sin embargo, Shaul y Barnabá, o Bernabé como se le conoce en el mundo cristiano, respondieron con vehemencia. Esta respuesta viene a que unos judíos, no dije todos los judíos, ni dije los judíos, unos judíos que habían escuchado a Shaul en una sinagoga, no quisieron aceptar a Yeshua como el salvador de sus vidas. Escuchen, ante eso de rechazar la vida eterna dada por Yeshua a través de la confianza por su sacrificio expiatorio, allá al ser ejecutado como un criminal en la estaca, Shaul les responde y les da esta respuesta y dice: Shaul respondió con valentía, dice, era necesario que la palabra fuera anunciada primeramente a ustedes, refiriéndose a los judíos, pero como ustedes están rechazando, ese grupo de judíos que está ahí particularmente, dice, y se juzga indignos de la vida eterna, fíjense, no quisieron la vida eterna dada por la fe en Yeshua, pues nos volvemos a los goyín, a los gentiles, a las naciones integrantes por los hijos de Efraín. Versículo 47, porque esto es lo que Yahweh nos ha ordenado hacer. Vean esa palabra bien puntual. Shaul dice que Yahweh le ordenó ir a la casa de Efraín. Yo me he puesto como luz a los goyín, a los gentiles, a fin de que sea de salvación hasta lo último de la tierra. Interesante pasaje, y yo pido a los hermanos en Yeshua, de verdad, la importancia de que estudiemos la escritura, estudiemos los pasajes, para que cuando vamos a esgrimir algún comentario, alguna supuesta explicación, la hagamos dentro del contexto de la escritura misma. Y no, por supuesto, como desafortunadamente y con todo respeto y tristeza lo digo, no como usualmente lo hacemos, que sacamos un contexto o un texto fuera de su contexto y realmente terminamos aluciendo un pretexto. De manera que ya sabemos que el mismo Shaul, quien les escribe
a la epístola o a los creyentes de Gálatas, a Galuyab, él dice que fue Yahweh quien le dio la orden de dirigirse a los hijos de Efraín. Ahora bien, ya sabemos entonces que eran hijos de Efraín, israelitas gentilizados, producto de la expatriación, perdieron su identidad y ahora deciden regresar. Y allí viene entonces el trabajo de Shaul, a través de todas sus epístolas, de corregir las deficiencias que por haberse gentilizado habían perdido de su fe originaria. Y esto es bien importante que los hermanos en Yeshua lo tengan claro. Las epístolas de Shaul no están realmente orientadas a que si son salvos o no. Eso no está en discusión. Aquí lo que se está es acomodando que ahora estos gentiles israelitas comiencen otra vez a estudiar y a entender la Torá, porque la habían perdido producto de su gentilización en el mundo. Me restan solo un minuto y debo decir a los amados televidentes, ya usted tiene claro entonces quiénes son o quién le escribe y por qué le escribe. El por qué nos restan dos aspectos importantes que tenemos que acotarlo al regreso. Así es que no se pierda de esta programación que es para beneficio de su fe y de su espíritu. Les esperamos al regreso. באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין